El nombre del palacio era Hermoso y estaba a un costado del camino real. Cristiano se apresuró hacia el palacio para ver si acaso podía hospedarse allí, pero a poco andar entró en un pasadizo angosto que distaba unos 100 metros del palacio. Delante de él divisó a 2 leones en el camino, por lo que tuvo miedo de seguir adelante y pensó en volverse atrás. El portero vio que Cristiano vacilaba como si se fuera a regresar, pero Vigilante, el portero, exclamó: ¿es tan poca tu fe? No temas a los leones, porque están encadenados y fueron puestos allí para probar la fe y para descubrir quiénes no la tienen. Sigue andando por el centro del camino y no sufrirás ningún daño. Entonces vi que seguía adelante, siguiendo con mucho cuidado las instrucciones del portero, y aunque los oyó rugir, no recibió mal alguno. Entonces batió palmas y siguió hasta llegar y detenerse ante la puerta donde estaba el portero. Cristiano le preguntó al portero: Señor, ¿qué casa es esta? ¿Puedo pasar aquí la noche? Esta casa fue construida por el Señor del Collado y lo hizo para el alivio y seguridad de los peregrinos, respondió Vigilante. Lo que acabo de leer, hermanos, es un fragmento condensado de un capítulo del libro El progreso del peregrino de John Bunyan. Este libro es una metáfora, seguramente muchos de ustedes lo conocen, una metáfora de la vida cristiana, y en este capítulo en particular, que se llama El Palacio Hermoso, Cristiano, el peregrino, el personaje principal de estos relatos, o de este relato, llega a este castillo. En este capítulo, Bunyan hace una referencia de la iglesia, hace una metáfora, más bien dicho, de lo que es la iglesia y lo que la iglesia significa para este peregrino llamado cristiano. Y eso tiene que ver con el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Este pasaje, 1 Timoteo 3, 14 al 16, es un punto de inflexión en la carta. Algunos dicen que puede ser como un corte en la carta, un momento donde Pablo regresa a recordarle a Timoteo por qué le ha escrito esta carta, y por eso algunos han llamado que este es el pasaje centro de la carta, donde Pablo resume de nuevo la razón del por qué le escribe a Timoteo. Y hay 2 cosas que resaltan en estos 3 versículos. Si pudiéramos resumir en 2 palabras estos versículos, creo que esas 2 palabras serían iglesia y evangelio. Iglesia y evangelio. Pablo le está recordando a Timoteo por qué le está escribiendo, y tiene que ver con esas 2 cosas. Y por eso la proposición de este sermón es la siguiente, y quizás va a aparecer por ahí en pantalla. Por lo que es y lo que guarda la iglesia, tú debes valorarla. Por lo que es y lo que guarda la iglesia, tú debes valorarla. Y básicamente de esta proposición tenemos los 2 puntos principales del sermón. Veremos lo que es la iglesia en el versículo 14 y 15 y lo que guarda la iglesia en el versículo 16. Lo que es la iglesia y lo que guarda o protege o cree la iglesia. Veamos entonces lo que es la iglesia, versículos 14 y 15, lo que la iglesia es. Pablo le dice a Timoteo que espera ir pronto a verlo. Pablo tiene el deseo de ir a Timoteo, pero no sabe si podrá llegar o cuánto va a tardar, así que le dice: pero si tardo. Él le está dejando un propósito claro, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, cómo debes comportarte en la casa de Dios, para que sepas, Timoteo, qué debes hacer y no hacer, qué debes cuidar, a qué te debes dedicar, en dónde debes poner tus esfuerzos, a qué debes proteger y cuidar en la iglesia de Dios. Y entonces Pablo va a dar al menos 3 descripciones, 3 frases, 3 nombres para la iglesia. Le va a llamar de 3 formas. La iglesia es la casa de Dios,
La iglesia es la iglesia del Dios viviente y la iglesia es, en tercer lugar, en este pasaje, columna y baluarte de la verdad. Casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, primero la iglesia es la casa de Dios, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y esta palabra casa ya la hemos visto en pasajes anteriores en esta carta. ¿Recuerdan cómo Pablo le dice a Timoteo que los obispos o pastores deben, entre todos esos requisitos, deben gobernar bien su casa? Y luego también a los diáconos que gobiernen bien sus casas. Ahora, hermanos, es obvio que en esos requisitos, cuando Pablo está diciendo que gobiernen bien su casa, no se está refiriendo a que tengan su construcción de su casa bien limpia y que tengan su edificio y cada cuarto bien construido. Él se está refiriendo a las personas de esa casa. Se está refiriendo al hogar. Se está refiriendo a la familia. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, recuerda cómo debes conducirte en la casa, en la familia de Dios. Pablo no le está diciendo a Timoteo, Timoteo, recuerda que cuando cruzas por la puerta del templo, cuando cruzas y tus pies tocan el santuario, el auditorio, entonces ahí debes comportarte de una cierta manera. Allá afuera es otra cosa, pero en este edificio, en esta construcción, Timoteo, tienes que hacer y comportarte de cierta forma. Pablo no tiene en mente una construcción, un edificio, porque la iglesia, lo sabemos, no es un edificio, la iglesia son personas. La iglesia es la casa de Dios. Y aquí particularmente Pablo también nos recuerda que la iglesia es una familia. Una familia. Un lugar donde no es por mera tradición que nos llamamos unos a otros hermanos. A veces lo decimos ya por mera tradición, pero es una realidad. Somos hermanos, somos familia. En el momento en que Dios nos salva, Dios nos integra a su familia, nos hace parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Eso dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y al decir que somos familia tiene implicaciones, porque así como con mi familia de sangre, con mi padre, mi madre, mis hermanos, hay algo que me une permanentemente a ellos. Tenemos la misma sangre, básicamente. Podemos pasar buenas temporadas o malas temporadas en nuestra relación como padre, hijo, hermano, hermana, pero sea como sea y pase lo que pase, seguimos teniendo la misma sangre y eso nada lo va a cambiar. Seguimos siendo familia. Mi papá siempre va a ser mi papá, a él le guste o no le guste y a mí me guste o no me guste. Mi mamá siempre va a ser mi mamá. Y así nosotros, hermanos, somos familia. Estamos unidos por la obra de Cristo. Por la adopción del Padre, somos hijos de Dios por la fe y estamos unidos por el Evangelio y eso nada va a cambiarlo. Somos familia y lo que me une a mi hermano en esta familia es esa obra de Cristo a nuestro favor. Estamos unidos por el Evangelio. Eso que hace a la iglesia ser la iglesia es el Evangelio y lo vamos a ver más adelante. Pero entonces lo que me une a mis hermanos no es las cosas que tenemos en común, los gustos que tenemos en común, los hobbies quizá que tenemos en común o las preferencias en las que coincidimos. Algunos de nosotros podemos tener muchas cosas en común. Pienso, por ejemplo, en Emanuel y yo. Tenemos muchas cosas en común. Ambos tenemos hijos pequeños, ¿no? Somos más o menos de la edad, él es mayor que yo, aunque no lo crean. Nos gusta una buena carne asada, a él prepararla, a mí comerla. Ambos le vamos a la América, ¿o no, hermano? Creo que eso no, ¿verdad? En fin, tenemos muchas cosas en común. Pero nada de eso es lo importante, nada de eso es lo que me une a él como un hermano, como familia. Lo que me une a Emanuel como familia es lo mismo que me une a otros hermanos
de otras edades, con otras preferencias, con otros gustos. Lo que nos une es el glorioso evangelio de Cristo. Y por eso somos familia. Lo que nos une es que hemos sido adoptados todos por gracia en la familia de Dios. Y eso nada va a cambiarlo. Somos familia. Entonces, aunque mi hermano o mi hermana tenga diferentes gustos a los míos, aunque alguno de mis hermanos de vez en cuando por el pecado remanente que mora en nosotros, quizá peque contra mí o yo peque contra él, o aunque quizá mi hermano o hermana no entienda ciertas cosas que quizá yo por la gracia de Dios puedo entender, o al revés, yo no entienda ciertas cosas que otro hermano o hermana por la gracia de Dios ya pueda entender y que él vaya atrás o adelante en su proceso de madurez cristiana, sea como sea, seguimos siendo familia. Y por eso nos cuidamos unos a otros. Y por eso nos procuramos unos a otros. Y por eso nos perdonamos unos a otros. Y por eso nos amamos unos a otros. Porque somos familia, somos casa de Dios. Ahora el pasaje no solo dice que somos familia, o casa, sino dice que somos familia o casa de Dios. Y eso es importante. Dios es el que nos ha escogido y nos ha unido en el tiempo y el espacio, y Dios también es el jefe de esta familia. Así como los pastores deben cuidar bien su casa como jefes de ese hogar y los diáconos igual, Dios es el jefe de esta familia, Dios es el dueño de esta familia. Es Dios quien pone las reglas en esta familia, no nosotros. Es Dios quien dice cómo debe funcionar esta casa. Y por eso pasajes como los anteriores que hemos visto de los obispos, de los diáconos, o quizá el que vimos de las mujeres, o otras instrucciones que Pablo le va a dar a Timoteo más adelante en la carta, porque las reglas de esta casa las pone Dios, no nosotros. Hacemos con su iglesia y en su iglesia lo que Dios quiere que se haga, porque es su casa. Es casa de Dios. Ahora Pablo también dice que la iglesia es la iglesia del Dios viviente o del Dios vivo. No solo casa de Dios, pero iglesia del Dios viviente. Y Pablo es como si le estuviera diciendo a Timoteo: Timoteo, recuerda cómo debes comportarte en esta asamblea. Es una forma quizás más literal de traducir esta palabra. Timoteo, ¿sabes por qué tantas reglas y tanto cuidado con los ancianos y los diáconos, con las mujeres, con estas otras instrucciones que se dan en la carta? Porque la iglesia, esta asamblea, este conjunto de personas, no es cualquier asamblea, Timoteo. No es un club social, no es un club de amigos que tienen cosas en común. No es solo una bonita reunión de compañeros o de personas que se caen bien el uno al otro. Esta asamblea, Timoteo, este grupo de personas es la iglesia del Dios viviente. Es el lugar donde el Dios vivo y presente está. Es el lugar donde el Dios trascendente se hace inmanente y mora entre nosotros. Es el lugar donde el creador del universo, el Señor de señores, el dueño y soberano de todo, ha decidido habitar. Es su iglesia, es de su posesión, y es el lugar donde ese Dios glorioso, ese Dios que tiene un nombre, como cantábamos, sobre todo nombre, ha decidido venir y morar. No es cualquier lugar, Timoteo. No es cualquier asamblea, no es cualquier reunión de personas. Es la iglesia del Dios viviente. Es el conjunto de personas por las que Dios mismo pagó el precio más alto que se podía pagar: la sangre de Cristo. En el principio, Adán y Eva estaban con Dios en aquel huerto, y ahí Dios moraba con ellos.
Vino el pecado y sabemos son echados del huerto, son separados de la presencia de Dios. Dios después levanta un pueblo, lo saca de la esclavitud de Egipto y decide habitar en medio de ellos en aquel tabernáculo donde Él habitaría en medio de su pueblo, que después es el templo, donde Él habita en medio de su pueblo. Y cuando vino, como dice Gálatas, el cumplimiento del tiempo, Dios mismo vino en carne en la persona de Jesús, y en Jesús vino y, como dice Juan, hizo tabernáculo, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y cuando Jesús está por morir, resucitar y ascender, les dice a sus discípulos: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, porque vendrá otro Consolador que estará con vosotros y en vosotros. Y luego Pablo le dice a los corintios: ustedes son el templo del Dios viviente. No solamente en singular cada uno de ustedes, sino ustedes en plural. Nosotros ahora no vamos al templo, nosotros somos el templo del Dios viviente, el lugar donde Dios ha decidido hacer su morada y manifestar su presencia especial. Como un preámbulo a esa nueva Jerusalén donde estaremos para siempre con el Señor y le veremos cara a cara. Dice un comentarista hablando de este pasaje y de esta idea: la iglesia, el cuerpo corporativo de los seguidores de Cristo, es el lugar donde Dios vive y mora y manifiesta su presencia. Considera lo significativo que es esto para nuestras reuniones semanales. La iglesia se reúne y el Señor, el Dios vivo, está entre nosotros. Somos su casa y adoramos en su presencia. Escuchamos su palabra y participamos de los elementos en su mesa. Qué privilegio ser la morada de la presencia del Dios vivo. Hermanos, qué gran gozo debiera causar en nosotros el venir cada domingo y reunirnos con la iglesia del Dios viviente. No es lo mismo que ir a un club social, que ir a un club de amigos, que tenemos quizá cosas en común o compañeros de trabajo, lo que sea. Todo eso puede ser muy bonito, pero nada de eso se compara a venir y reunirnos con la iglesia del Dios vivo, que está presente y guía y guarda su iglesia. Este lugar donde Dios manifiesta su presencia, la casa de Dios. Sí, Dios es omnipresente, pero la iglesia es el lugar donde Dios manifiesta su presencia de manera especial, porque es su casa, es su iglesia. Él ama a su iglesia, Él cuida de su iglesia. Nuestra actitud al reunirnos un domingo con la iglesia quizá a veces debería parecerse un poco más a la de Jacob al despertar de ese sueño, cuando ve a Dios hablándole y ve esa escalera en donde ángeles bajan y suben, que llega al cielo y a la tierra. Y él se despierta de ese sueño y dice en la Nueva Biblia de las Américas, en Génesis 28:17, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Y ahora Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, recuerda cómo debes conducirte, porque esta es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. No es cualquier lugar, Timoteo, no es cualquier reunión, no es cualquier asamblea. Así que la iglesia es casa de Dios, la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Pero también la iglesia es llamada en este pasaje columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Y la palabra columna tiene la idea de un apoyo o pedestal. Era probablemente también un lugar, o probablemente da la referencia a un lugar en donde se ponía en alto una estatua o algo que se ponía encima de esa columna. Así que nos da la idea de que la iglesia es aquella que sostiene y eleva o pone en alto la verdad de Dios.
Por otro lado, la palabra baluarte o sostén, como se traduce en la Nueva Biblia de las Américas, esa palabra es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento y se refiere a algo que se construía para dar soporte y defensa. Algunos piensan que se refiere específicamente a una especie de construcción pentagonal que sobresalía de los muros de una ciudad o de un edificio para defender esa ciudad o ese edificio. Nos da la idea de que la iglesia es la que protege, defiende, guarda la verdad. La iglesia sostiene, pone en alto, defiende, proclama la verdad. El pueblo de Dios preserva y proclama la verdad de Dios. Entonces esta misión de la iglesia tiene que ver con la verdad. No una verdad, no nuestra verdad, la verdad. Y la pregunta de Pilato a Jesús hoy quizá sigue resonando en nuestra cultura relativista. ¿Y qué es la verdad? Eso le preguntó Pilato a Jesús, si recuerdan cuando lo está ahí enjuiciando. Y nosotros tenemos la respuesta a eso. La verdad es lo que Dios dice. La verdad es Jesús. Su palabra es verdad. Lo que Dios dice de algo, eso es la verdad. Todo lo demás, todo lo contrario a eso, es mentira. Así que lo que Dios dice del matrimonio, eso es la verdad. Lo que Dios dice del pecado, eso es la verdad. Lo que Dios dice del hombre y de la mujer, eso es la verdad. Lo que Dios dice de la familia, eso es la verdad. Lo que Dios dice de la salvación, eso es la verdad. No una verdad, no una posible verdad, no nuestra verdad, la verdad. Y nosotros como iglesia estamos llamados a sostener en alto, a defender y proclamar la verdad, lo que Dios dice. Y hermanos, en medio de los vientos que azotan, los vientos de falsas enseñanzas, los vientos, y podemos ponerles muchos nombres, quizá feminismo o machismo, los vientos de la ideología de género, del relativismo o tantos otros ismos, que aún algunos de ellos se infiltran en la iglesia, a veces de manera muy sutil. Como iglesia estamos llamados a permanecer firmes en la verdad, a cuidar y proclamar la verdad. Y esto nos lleva de nuevo a lo que Pablo le dijo a Timoteo al introducir la carta. El propósito de esta carta que Pablo le da en los primeros versículos a Timoteo. 1 Timoteo 1:3, Pablo le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Timoteo debía cuidar a la iglesia de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina. Pero aquí este pasaje nos muestra que no solo Timoteo, que no solo los obispos o pastores, que no solo los diáconos, es toda la iglesia la que es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, el cuidar y el cuidarnos de la falsa enseñanza es responsabilidad de todos. Claro que los pastores tienen un rol preponderante en cuidar la doctrina, pero todos debemos estar listos para detectar esos vientos de mentira, de falsa enseñanza y combatirlos con la verdad de Dios. Por eso todos debemos estar saturados de la verdad, llenos de la verdad. Todos estamos llamados a eso porque es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Dice un comentarista: ¿cómo podemos sostener la verdad, ser sostén de la verdad? Oyéndola, obedeciéndola, usándola, guardándola en el corazón y sosteniéndola en alto como la palabra de vida. A lo largo de
la historia de la iglesia, vemos que desde los primeros años de la iglesia primitiva vinieron falsas enseñanzas que quisieron introducirse en la iglesia. Y en esos momentos se levantaron hombres como quizás podríamos mencionar a Atanasio, a Justino Mártir, después a Agustín de Hipona y otros, para defender la verdad. Después los pre-reformadores, los reformadores, de los que quizá hemos escuchado mucho, Lutero, Calvino y otros. Y después los puritanos. Y así muchos casos, quizá que podríamos decir famosos defensores de la verdad. Pero seguramente, definitivamente, a lo largo de la historia de la iglesia también ha habido muchos hombres y mujeres que en el anonimato defendieron la verdad. Y algunos de ellos quizás hasta entregaron sus vidas en defensa de la verdad, porque entendieron que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, que la responsabilidad de la iglesia es proclamar y guardar la verdad. Así que tú y yo, hermanos, debemos estar cimentados en la verdad, debemos conocer la verdad, debemos llenar nuestra mente, como dice la Escritura, de la verdad. Y el centro de esa verdad, la esencia de la verdad que la iglesia guarda y proclama, es el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto, lo que la iglesia guarda. Hemos visto lo que la iglesia es casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora lo que la iglesia guarda. Pablo entonces pasa al verso 16 a hablar de un misterio, lo que él llama el misterio de la piedad. La palabra misterio quizás podría asustarnos un poco al principio, pero se refiere a algo que Dios mantuvo oculto por un cierto tiempo, pero que ahora nos ha revelado, nos ha dado a conocer. Algo que Dios ha revelado, ha dado a conocer. ¿Y cuál es ese misterio de la piedad? Bueno, viene entonces esa, quizá que fue la parte difícil de memorizar, ¿no? Del versículo 16. Esas 6 frases que aparecen ahí. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y este es, muchos piensan, un poema o un himno quizá que se cantaba en la iglesia primitiva. Algunos también han propuesto que quizá este es uno de los primeros credos o confesiones cristianas. Y no sabemos quizá con exactitud, pero lo que sí podemos decir con mucha seguridad es que Pablo, al escribirle esto a Timoteo, sabe que Timoteo conoce de lo que está hablando. Pablo no se detiene a explicarle cada parte de este poema o himno. Pablo sabe que Timoteo lo conoce y sabe de qué está hablando estas 6 líneas, este misterio de la piedad. Y la realidad, hermanos, es que nosotros también sabemos. Aunque a veces pudiéramos perdernos un poco en los detalles de a qué se refiere esta frase, esta palabra, sabemos que al final de cuentas, ¿de quién se trata este poema? Se trata de Jesús, de Jesucristo y de su obra. Este poema es un recordatorio del Evangelio. Este pasaje, estas líneas son un recordatorio del Evangelio de Pablo a Timoteo. Este misterio de la piedad es cristocéntrico, tiene a Cristo en el centro. Porque el contenido central de la verdad que Dios ha puesto en manos de la iglesia es Cristo y su obra. De hecho, es el Evangelio, como decíamos, lo que nos hace ser iglesia. Es por el Evangelio, por la persona y obra de Cristo, que nosotros podemos ser casa de Dios e iglesia del Dios viviente. Sin el Evangelio, nosotros solo seríamos como ese club social o esa reunión de personas o de compañeros como cualquier otra. El pastor R.C. Sproul dice:
Sin el Evangelio, una reunión de personas, a pesar que afirmen lo contrario, no puede ser una iglesia auténtica. Y hermanos, esto es muy importante. Lo que nos hace ser iglesia no es que tengamos un edificio donde reunirnos, un púlpito, que tengamos ministerios, aun que tengamos pastores y diáconos. Nosotros pudiéramos perder algunas de esas cosas y aún ser iglesia. Pero si perdemos el Evangelio, ahí sí lo perdemos todo. Si perdemos el Evangelio, perdemos la razón de ser iglesia. Y saber eso y guardar este Evangelio, de nuevo, es responsabilidad de todos los miembros de la Iglesia Bautista Genezaret, no solo de los pastores y los diáconos. Ahora, quizá en los grupos pequeños hubo algo de discusión o ideas distintas de lo que significa cada frase, si es que llegaron a discutir eso. Y es que en realidad hay varias posibilidades de a qué específicamente están apuntando algunas de estas frases de este misterio de la piedad. Hay algunas que son muy claras y el mensaje general de ellas es muy claro también. Pero voy a mencionarlas rápidamente y decir algo de cada una de ellas, y ya si quedan preguntas, los líderes del grupo pequeño tienen todas las respuestas. Así que Dios fue manifestado en carne. La Nueva Biblia de las Américas dice Él fue manifestado en carne, porque hay algunos manuscritos más antiguos en los que así aparece la palabra Él y no Dios. No voy a entrar en ese debate, pero es evidente que esta primera frase se refiere a la encarnación de Cristo. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, completamente hombre. Y hermanos, esta es una realidad gloriosa. Dios se hizo hombre, nosotros la conocemos, la hemos escuchado, la decimos con mucha facilidad. Pero Dios se hizo hombre. El Dios inmortal, invisible, eterno, vino y nació como un ser humano, vivió como un ser humano, murió como un ser humano. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo, dice Juan, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Él fue manifestado en carne. Esta es una verdad central del Evangelio. Jesús vino y como hombre vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos y no podíamos vivir, y murió la muerte que tú y yo merecíamos morir. Y por eso Él puede salvarnos, porque Él fue manifestado en carne, porque Dios se hizo hombre. Luego dice justificado o vindicado en el Espíritu. Y aunque hay discusión en esta frase entre los comentaristas y estudiosos, es probable que esta frase, vindicado en el Espíritu, es una referencia a la resurrección. ¿Qué quiere decir que Jesús fue justificado o vindicado? Bueno, la referencia quizá que viene a nuestra mente claramente es Romanos 1, 3 y 4. Donde dice nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. De nuevo cito a R.C. Sproul, porque él dice, el punto es que la resurrección de Cristo lo vindicó o justificó en el sentido de que revocó el veredicto de culpabilidad de la corte del mundo impío. Es decir, la corte del mundo juzgó a Jesús y su fallo fue culpable. Pero la resurrección demostró que Él realmente vivió una vida de perfecta justicia. La resurrección es esa declaración pública e inobjetable de que Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Salvador de su pueblo. Él fue vindicado en el Espíritu.
Fue visto de los ángeles, también hay algo de discusión en esta frase, probablemente una referencia a la presencia de los ángeles atestiguando varios momentos de la vida terrenal de Jesús. Su nacimiento lo anuncian los ángeles, en la tentación vemos que aparecen los ángeles, en la resurrección es anunciada por los ángeles y después en la ascensión de Jesús aparecen nuevamente ángeles. Pero algunos piensan que quizá ese visto de los ángeles es una referencia específicamente a la ascensión. Es decir, la primera frase hablando de su vida y muerte, la segunda frase de su resurrección y esta de su ascensión. Luego él fue predicado a los gentiles y en esta frase creo que no hay mucha discusión, se refiere a esa expansión del mensaje del evangelio, empezando en Pentecostés y avanzando a todo el mundo gentil, a todas las naciones, como vemos en el libro de Hechos y a lo largo de la historia de la iglesia. Creído en el mundo, nos apunta la recepción de ese mensaje del evangelio por la obra del Espíritu Santo. El mensaje del evangelio, aunque como dice Corintios es locura para los que se pierden, para los que creen es poder de Dios para salvación. Y él fue recibido arriba en gloria. Y esta pudiera ser una referencia a su ascensión, pero quizá más que su ascensión, muchos piensan que es una referencia a su presente exaltación y señorío. Cristo reinando sentado a la diestra de Dios. Como dije, en algunas de estas frases puede haber discusión y sus líderes de grupos pequeños van a resolver todas las dudas. Pero de nuevo, Pablo no le escribe a Timoteo esto para que Timoteo encuentre el significado oculto en cada una de las frases. Pablo le escribe a Timoteo esto porque a través de este poema o este himno, lo que está haciendo es recordarle a Timoteo el evangelio. Timoteo muy probablemente conocía este poema o himno. Y Pablo le está recordando el evangelio. Un evangelio que Timoteo conocía desde hacía mucho tiempo, pero que necesitaba recordarse una y otra vez, así como nosotros. Aquí es Pablo casi diciéndole a Timoteo, Timoteo, recuerda que todo esto que te mando a hacer, que todo esto que debes cuidar y guardar y hacer guardar en la iglesia, que todo este esfuerzo, todo este trabajo, todo este sacrificio tiene su valor, tiene su significado, tiene su propósito y vale la pena solo por Cristo y por el evangelio. Timoteo, vale la pena por Cristo y por el evangelio. Recuerda a Cristo, como cantábamos al principio. De nuevo, mira la cruz. Hermanos, y eso aplica también para nosotros. Necesitamos recordar y predicarnos el evangelio constantemente, porque en medio de las luchas que tenemos, que quizá son diferentes a las que tenía Timoteo, pero quizá muchos de nosotros enfrentamos luchas de una u otra índole, en medio de los esfuerzos, quizá del cansancio, quizá de los problemas o las pruebas que enfrentamos, enfermedades, dolores. En medio de todo eso podemos vivir confiados y con esperanza gracias al glorioso evangelio. Gracias a este mensaje de que Cristo vino, vivió, murió, resucitó y ascendió y hoy reina. Y de que en Él nosotros tenemos una esperanza eterna y segura, que hemos sido reconciliados con Dios y que somos amados, aceptados, perdonados y que nada ni nadie nos puede separar de sus manos. Y por eso vale la pena vivir en esta vida con sus luchas, pruebas, dificultades y problemas por Cristo y por el evangelio. Tú y yo necesitamos predicarnos constantemente ese mensaje. Tú y yo necesitamos recordarnos constantemente
ese mensaje. Y quizá haya alguien aquí hoy que no conoce este Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Quizá haya alguien que ha venido a lo mejor por mucho tiempo o quizá por poco tiempo, pero aún no es parte de esta familia de Dios porque no ha puesto su fe completa y solamente en Jesús para el perdón de sus pecados. Y si hay alguien así aquí hoy, la invitación es a que te arrepientas de tus pecados y confíes únicamente en Cristo. No en tus obras, no en tu apellido, no en tus tradiciones, únicamente en Cristo para la salvación de tu alma. Y nosotros como la iglesia, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, debemos seguir guardando, viviendo y proclamando este glorioso evangelio. Es lo más valioso que tenemos. El relato de Bunyan, que empecé contando al principio del sermón, del progreso del peregrino, continúa en un momento diciendo que este personaje cristiano llega a este palacio de nombre hermoso, que ya dijimos es una metáfora de la iglesia. Y entonces continúa el relato ya con Cristiano dentro de ese castillo hermoso y dice lo siguiente que estaban haciendo dentro de ese castillo hermoso. Dice, quedaron conversando hasta que estuvo lista la cena. La mesa estaba llena de ricos y sustanciosos manjares, y toda la conversación giró alrededor del señor del collado, aquel que había construido este palacio, lo que había hecho y la razón por qué había edificado esta casa. Y por lo que decían entendí yo que el Señor había sido un gran guerrero y que había peleado y matado al que tenía poder sobre la muerte, pero no sin correr gran peligro. Y esto me hizo amarle más, porque como decían, lo hizo derramando mucha sangre. Pero lo que colmó de virtud a todo lo que hizo fue haberlo hecho por puro amor a su pueblo. Y además, algunos de la familia decían haberlo visto y hablado con él después de su muerte en la cruz. Dijeron que habían oído de su propia boca que amaba a los pobres peregrinos con amor sin paralelos. ¿Qué estaban hablando dentro de este palacio hermoso? De Cristo y del Evangelio. Tú y yo somos peregrinos y este glorioso Evangelio es lo más importante que tenemos. Que como iglesia podamos guardar y vivir este glorioso Evangelio y vivir a la altura de lo que somos como casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos por tu palabra en esta mañana. Y Señor, te agradecemos por Cristo y el Evangelio. Porque Señor, en Él hemos encontrado salvación, vida eterna, redención, esperanza, pero también en Él hemos encontrado una familia, un hogar, la iglesia, tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a recordar que somos familia tuya. Ayúdanos a recordar que esta no es cualquier reunión, no es cualquier asamblea, es la iglesia del Dios viviente. Ayúdanos a ser valientes y ser columna y baluarte de la verdad, a conocer y ser saturados de tu verdad. Y ayúdanos, Señor, a constantemente recordar este glorioso mensaje, lo más importante, lo que guardamos, el glorioso evangelio de tu Hijo Jesús. En su nombre oramos. Amén.